Bienvenidos. Para empezar la clase 2 vamos a repasar algunos conceptos y operaciones de funciones. En este caso vamos a repasar la operación de composición. Dadas dos funciones, f y g se las puede componer. Componer es operar con ellas y obtener una nueva función. Si hago g compuesta con f, como se ve en pantalla, lo que voy a realizar como operación es a cada x del dominio de f voy a aplicar primero la función f y después la función g a ese resultado que obtuve. Entonces, la escritura a veces es engañosa porque se escribe g primero, pero en realidad g es una función que se realiza a posteriori. En un diagrama de Venn, este sería el proceso. Tenemos una x, aplicamos f y a continuación el proceso g. Parece difícil, pero en realidad no lo es. Hay una condición y es que para cada x del dominio de la función f, que es la primera que aplico, el resultado obtenido, llamado f de x, esté contenido en el dominio de la función g que voy a aplicar a continuación. Es un pedido natural. Vamos a dar algún ejemplo. Supongamos que f de x es la función x menos 3 y que g de x es la función x cuadrado. Si yo realizo la operación g compuesta con f, para cada x lo que va a realizar es aplicar g al resultado de haber utilizado f de x. Entonces, primero tengo que realizar la operación f de x, que sería restarle 3 a la entrada. Esto es lo primero que hago. Esto sería haber realizado el proceso f a una entrada x. Y luego tendría que realizar el proceso g. El proceso g eleva al cuadrado. Por lo tanto, mi resultado sería la entrada x menos 3 al cuadrado. Esta es mi función resultado de g compuesta con f. Si hubiéramos compuesto al revés, hubiéramos obtenido otro resultado. Supongamos que queremos hacer f compuesta con g. Como ya dijimos antes, la escritura es engañosa. Primero a la entrada x tenemos que aplicarle g y a continuación f, que es la función que empieza la escritura. Entonces hay que aplicar el proceso f a la salida de g. G, ¿qué hace? Eleva al cuadrado. Y f lo que hace es restar 3, ¿no es cierto? Entonces, a la entrada x cuadrado, f le resta 3 unidades. Es haber escrito la función f que en lugar de su entrada x tenemos que colocar la entrada x cuadrado. Eso es componer.